¿Puede Polonia sobrevivir al invierno sin gas ruso? ¿O todo es solo fachada? Este es uno de los interrogantes más apremiantes en la Europa de hoy. Hace apenas unas semanas, Varsovia sorprendió al mundo al anunciar el corte total del suministro directo de gas procedente de Moscú. Este paso fue celebrado en toda Europa como un acto de valentía y determinación, una declaración inequívoca de independencia energética frente a un proveedor históricamente dominante y, a menudo, impredecible. Pero, ¿es realmente así de sencillo? ¿O la realidad es mucho más compleja de lo que sugieren los titulares? Imaginemos la escena. Polonia, en pleno invierno, con temperaturas que pueden descender por debajo de los 15 grados bajo cero en regiones como Podlaski o Mazovia, donde los inviernos son tradicionalmente largos y severos. El país, que durante décadas dependió de las tuberías de gas que cruzaban las llanuras del este desde Rusia, decide finalmente cortar ese cordón umbilical. Sobre la mesa, dos grandes apuestas: el gas natural licuado que llega en barco al puerto de Swinoujscie y el Baltic Pipe, una flamante conexión con Noruega. Todo parecía resuelto, hasta que el invierno se endureció y en los pasillos del sector energético reapareció un rumor incómodo. La palabra Moscú regresaba, disfrazada entre tecnicismos y contratos con terceros países. Detrás del discurso oficial, la realidad es otra. El mercado polaco ha recurrido a operaciones complejas, swaps y compras indirectas a través de Alemania y otros intermediarios europeos. Las moléculas rusas siguen entrando, aunque ahora son más caras, y viajan a través de un laberinto legal. Varsovia insiste en que no negocia con el Kremlin, pero los traders, bajo presión, exploran rutas alternativas para evitar que el país quede expuesto al crudo invierno. La tensión en Polonia va mucho más allá del orgullo nacional. Está en juego la calefacción de millones de hogares y empresas, la estabilidad económica y la credibilidad política de todo un gobierno. Si las maniobras técnicas fallan, Polonia podría enfrentarse a apagones, parálisis industrial y facturas de energía imposibles de pagar para miles de familias. El reloj avanza, el margen de maniobra se estrecha y cada día de temperaturas bajo cero eleva la presión. ¿Cómo ha llegado Polonia a este punto límite? Para entenderlo, hay que mirar atrás y descubrir cómo funcionan, en realidad, sus nuevas rutas de abastecimiento. El pasado reciente de Polonia revela apuestas arriesgadas y dependencias ocultas. Solo entendiendo estos giros, podremos anticipar el desenlace del invierno. Durante décadas, Polonia fue uno de los principales clientes de Gazprom, la empresa estatal rusa de gas. Tras la caída del bloque socialista en 1991, Polonia trató de diversificar sus fuentes energéticas, pero durante mucho tiempo, la dependencia de Rusia siguió siendo abrumadora. En 2010, por ejemplo, más del 70% del gas consumido en Polonia tenía origen ruso. Las relaciones eran tensas, con precios sujetos a vaivenes políticos y amenazas de corte en momentos de crisis, como ocurrió durante el conflicto de Ucrania en 2014. Eso dejó una huella profunda en la clase política y en la sociedad polaca, que veía en cada factura de gas una vulnerabilidad estratégica. A partir de 2015, Polonia comenzó a invertir masivamente en alternativas, como la terminal de gas natural licuado en Swinoujscie, inaugurada en 2016. Este es un puerto en el Báltico capaz de recibir grandes barcos metaneros provenientes de lugares tan lejanos como Qatar, Estados Unidos o Nigeria. En paralelo, se negoció con Noruega la construcción del Baltic Pipe, un gasoducto submarino que conecta directamente los yacimientos noruegos del Mar del Norte con la red polaca. La expectativa era clara: reducir la dependencia del gas ruso a cero en el plazo de una década. Cuando el frío extremo azotó Polonia en el invierno reciente, el país se enorgullecía de su independencia del gas ruso. Sin embargo, tras el cierre definitivo del gasoducto Yamal, Varsovia descubrió lo frágil que era esa autonomía. Las nuevas rutas, como el gas natural licuado que arriba a Swinoujscie y el Baltic Pipe, ligado a los yacimientos noruegos, se convirtieron en salvavidas, pero también en fuente de ansiedad. No pueden suplir toda la demanda. La ola de frío fue más severa de lo que nadie anticipó.
El consumo, tanto en hogares como en fábricas, se disparó de manera abrupta. Las reservas de gas, preparadas para resistir hasta la primavera, empezaron a menguar a una velocidad alarmante. Lo que debía ser un colchón de seguridad se tornó en una cuenta regresiva angustiante. Las alternativas tampoco ofrecen respiro. El Baltic Pipe, símbolo de la nueva independencia, opera bajo contratos inflexibles y su capacidad física es limitada. Gran parte del gas ya está comprometido a otros países, y ampliar la infraestructura lleva años, no días. Mientras tanto, las terminales polacas de gas natural licuado están saturadas. Los slots para recibir nuevos cargamentos se agotan con semanas de antelación, y los tanqueros escasean justo cuando más se necesitan. En el mercado, la tensión se palpa en cada transacción. El consumo industrial y doméstico alcanza máximos históricos. El gobierno ha empezado a pedir recortes voluntarios, primero a los grandes consumidores y luego a la ciudadanía. Pero los resultados son inciertos. Muchos contratos industriales son inflexibles y las cadenas de producción no pueden detenerse de la noche a la mañana. Este tipo de situaciones ya se vivieron en el pasado en otros países. Por ejemplo, en el invierno de 2009, Ucrania enfrentó una crisis similar cuando Rusia cortó el suministro de gas tras una disputa contractual. En aquel entonces, la industria ucraniana tuvo que detener operaciones y millones de personas sufrieron cortes de calefacción. Polonia, al observar ese antecedente, trató de prepararse mejor, pero la magnitud del reto sigue siendo abrumadora. El sistema energético polaco opera ahora en modo emergencia. Los operadores vigilan cada metro cúbico, ajustan los flujos constantemente y negocian en los hubs europeos buscando gas disponible, aunque eso implique swaps de última hora, compras express y acuerdos técnicos que, en la práctica, pueden devolver a Polonia moléculas originadas en el este, camufladas bajo bandera europea. El peligro es real y va mucho más allá de las cuentas públicas. Polonia se enfrenta a la posibilidad de cortes de gas en los días más fríos del año. Miles de hogares podrían quedarse sin calefacción y sectores industriales clave paralizarse de forma abrupta. El costo de la independencia energética, al menos este invierno, se mide en facturas exorbitantes y una vulnerabilidad que pocos admitían unos meses atrás. Así, la paradoja se hace evidente. La independencia proclamada depende de rutas alternativas que no bastan y de maniobras técnicas que rozan lo clandestino. Las soluciones rápidas, en la práctica, tienen un matiz gris y una procedencia tan incierta como incómoda. Mientras el termómetro sigue descendiendo, las autoridades polacas buscan salidas en tiempo real. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del suministro, sino la credibilidad de todo un modelo energético. En el mercado energético polaco, la urgencia supera cualquier principio ideológico. El gas ruso vuelve, camuflado tras transacciones europeas. Esto es un fenómeno que también se ha visto en otros países de Europa Central. Hungría, por ejemplo, ha recurrido históricamente a swaps y compras indirectas para garantizar el suministro, especialmente durante los picos invernales. La diferencia es que, en el caso polaco, la apuesta pública por la independencia era mucho más rotunda, lo que eleva la presión política ante cualquier señal de dependencia residual. De manera oficial, Varsovia sostiene una prohibición estricta contra acuerdos directos con proveedores rusos. Sin embargo, la normativa deja resquicios. Los operadores pueden mantener contactos técnicos, abriendo la puerta a soluciones prácticas en situaciones límite. El sector se ha adaptado con rapidez. Fórmulas como los swaps, intercambios de gas entre países, flujos inversos desde Alemania y compras en grandes hubs europeos, como el TTF, permiten abastecerse sin quebrantar formalmente las sanciones. En apariencia, el gas que ingresa a Polonia es europeo y llega por canales legales a través de intermediarios. Pero en la realidad física, esas moléculas pueden tener origen ruso. La red de gasoductos europea está tan entrelazada que resulta casi imposible rastrear el trayecto exacto de cada metro cúbico. El gobierno polaco encara un dilema de alto voltaje. Tiene tres opciones: comprar en los hubs europeos, asumiendo un sobreprecio para garantizar el suministro inmediato;
recurrir a swaps con países vecinos, aceptando el riesgo de importar moléculas imposibles de rastrear, o solicitar a Bruselas una excepción al régimen de sanciones, lo que implica trámites lentos y un coste político elevado. Cada vía tiene ventajas y sacrificios. Las compras en el mercado europeo aseguran rapidez y legalidad, pero suponen pagar primas importantes. Los swaps y flujos reversos ofrecen flexibilidad, pero el riesgo reputacional es elevado. Si se revela el rastro ruso, la narrativa oficial de independencia podría derrumbarse en cuestión de horas. En la práctica, Polonia ya paga ese precio. Las facturas energéticas suben, la imagen de autonomía se resquebraja y el sobrecoste es palpable. Pero el daño a la credibilidad política puede ser aún mayor si la prensa, la oposición o Bruselas demuestran que el gas que calienta los hogares polacos sigue viniendo del este. Aquí se libra el conflicto central. La narrativa de soberanía absoluta colisiona con las decisiones técnicas que exige la supervivencia energética y económica. La tensión crece. ¿Cuáles son las consecuencias concretas de cada opción y cómo pueden transformar la economía y la política polaca en los próximos meses? Las elecciones se acercan y el invierno amenaza con ser más crudo que nunca. Polonia debe elegir entre mantener el relato o priorizar la seguridad y el bienestar de su población. El invierno no concede tregua. Polonia encara una encrucijada crítica. 3 caminos posibles, todos caros y plagados de riesgos. ¿Cuánto costará realmente la independencia energética y a quién le pasará factura? En el escenario más favorable, el invierno es benigno y las cadenas logísticas resisten la presión. Los barcos de gas natural licuado arriban justo a tiempo a los terminales polacos. La industria coopera reduciendo voluntariamente su consumo y los mercados logran estabilizarse. Los precios, aunque altos, dejan de dispararse y la economía, aunque asfixiada, logra mantenerse a flote. Sin embargo, este resultado depende de demasiadas variables fuera del alcance de Varsovia. El clima, las rutas marítimas y la buena voluntad de los proveedores. El segundo escenario, considerado el más probable por muchos expertos, coloca a Polonia cada vez más dependiente de compras a través de hubs europeos y de swaps complejos. El país paga primas elevadas para asegurarse el gas necesario, evitando cortes industriales masivos, pero a costa de gastar cientos de millones de euros adicionales. Los consumidores sienten el impacto en sus facturas y la industria pierde competitividad, aunque los peores males, por el momento, se mantienen a raya. El tercer escenario es el más temido. Una verdadera tormenta perfecta de frío extremo, fallos técnicos y cuellos de botella logísticos. Polonia se ve entonces obligada a racionar el gas, imponer cortes forzados y activar medidas de emergencia. Las consecuencias pueden ser graves, desde protestas sociales hasta daños irreversibles en la reputación internacional y el riesgo de una crisis económica profunda. Estos escenarios no solo son teóricos. En el invierno de 2021, Texas, en Estados Unidos, sufrió una ola de frío histórica que colapsó su sistema eléctrico y de gas, dejando a millones de personas sin calefacción. Polonia, aunque con infraestructuras más modernas, no es inmune a desastres similares si la demanda supera la capacidad de respuesta del sistema. En cualquiera de estos casos, la incomodidad persiste. La llamada molécula rusa sigue fluyendo hacia Polonia, aunque se oculte bajo nuevas etiquetas. El gas cambia de manos y de nombre, pero su origen permanece inalterado. Bruselas observa con lupa que las transacciones cumplan la letra de las sanciones, pero tolera swaps y compras en hubs, creando un área gris donde la técnica y la política se entremezclan. El mayor peligro ya no es solo técnico ni económico, sino político y mediático. Si se hace pública la dependencia real de Polonia respecto a ese gas que oficialmente ya no debería circular, las consecuencias pueden ser explosivas. Protestas nacionales, crisis de confianza y pérdida de credibilidad ante la Unión Europea. El precio de navegar este laberinto energético asciende a cientos de millones de euros en primas y compensaciones,
una suma que podría multiplicarse si las cosas se tuercen. Si la situación se desborda, no puede descartarse una crisis social, apagones, manifestaciones y una sacudida al bienestar cotidiano de millones de polacos. La apuesta de Polonia por la autosuficiencia energética se examina bajo la presión helada del invierno y la mirada atenta de Europa. Cada grado que baja el termómetro reduce el margen de error y eleva la tensión nacional. Pero el desafío no termina aquí. La siguiente decisión puede marcar el futuro energético de toda la región. La logística y la flexibilidad pesan más que cualquier discurso. La supervivencia energética se decide en detalles técnicos minúsculos. En plena crisis, no sirven los eslóganes, sino la capacidad de maniobrar con precisión. La independencia energética absoluta es, en realidad, una ilusión peligrosa. Sin diversificación auténtica y, sobre todo, sin flexibilidad logística, hasta el país mejor preparado queda vulnerable. Polonia, decidida a cortar lazos, se topó con la realidad. Tuvo que improvisar swaps, recurrir a hubs en Europa y firmar acuerdos temporales para no quedarse a oscuras. La velocidad en la toma de decisiones, compras de emergencia, swaps de último minuto, gestión de reservas, puede ser la diferencia literal entre mantener la calefacción encendida o sufrir un apagón. Cuando el termómetro cae y la demanda se dispara, cada minuto cuenta. El invierno no espera. La coordinación técnica es la columna vertebral de todo el sistema. Operadores de red, reguladores, proveedores y empresas deben actuar como una sola entidad. Basta un eslabón débil para desatar una reacción en cadena. Un fallo en una terminal, y toda la economía y la vida cotidiana se tambalean. Pero la crisis no se resuelve solo con ingeniería. La narrativa pública es un frente igual de crítico. Si la población percibe caos o improvisación, la presión política puede causar estragos tan severos como un corte de suministro. Mantener la calma social es parte de la estrategia. Legalmente, Europa no prohíbe todas las llamadas moléculas rusas. Lo que bloquea son los contratos directos y acuerdos especiales con Moscú. Esto obliga a buscar rutas alternativas, casi siempre más caras y llenas de intermediarios, pero que cumplen con la letra, si no con el espíritu, de las sanciones. Las ayudas estatales se vuelven un salvavidas esencial para amortiguar el golpe en familias y empresas. Sin embargo, deben ser completamente transparentes y ceñirse a límites presupuestarios estrictos. Si se desbordan, el remedio puede ser más dañino que el problema original. La solidaridad europea existe, pero es limitada y suele tener un precio político y económico alto. Los países vecinos pueden ayudar en momentos críticos, aunque su prioridad será siempre proteger su propio suministro antes que rescatar a otros. La cooperación tiene límites claros. El verdadero poder de gestión reside en anticipar riesgos y maniobrar dentro de los márgenes legales y técnicos, evitando que la crisis escale a la esfera política. Una decisión tardía o un error de cálculo puede poner en juego no solo la estrategia, sino el bienestar de millones. Si los operadores no anticipan ni actúan con precisión, la estrategia política queda al descubierto y los ciudadanos pagan el precio, facturas más altas, apagones o recortes industriales. No existe red de seguridad infalible. Cada invierno es una nueva prueba, cada error puede ser costoso. La paradoja es ineludible. Aunque Polonia busca independencia, sigue dependiendo del gas oriental disfrazado de europeo. La siguiente batalla será mantener el control cuando los costos y la presión pública aumenten. La independencia energética no se alcanza con promesas, sino con gestión rigurosa, flexibilidad y total transparencia. El ejemplo polaco lo ilustra sin rodeos. Romper con el gas ruso fue un lema contundente, pero el frío del invierno no entiende de eslóganes. Varsovia, enfrentada a la urgencia, recurre a maniobras complicadas. Swaps, compras trianguladas, contratos disfrazados entre intermediarios europeos. En el fondo, las mismas moléculas del este siguen calentando hogares, solo que ahora llegan con un precio más alto y una reputación erosionada. Esta paradoja desnuda la distancia abismal entre la retórica de independencia
y la cruda viabilidad técnica. El gobierno de Polonia sostiene ante el público la narrativa de autonomía, pero cada ola de frío y cada pico de demanda obligan a guardar el orgullo y priorizar lo esencial, que no falte calefacción ni se apague la industria. En los discursos resuena la palabra soberanía, pero en los despachos del sector energético, Moscú es un secreto incómodo, enmascarado bajo tecnicismos y acuerdos opacos. Lo que está en juego supera el precio del gas. Ignorar la complejidad real de las cadenas energéticas puede costar mucho más que dinero. Puede dejar ciudades congeladas, tambalear gobiernos o convertir una victoria política en una crisis nacional en cuestión de horas. La economía doméstica, la estabilidad industrial y hasta la seguridad social dependen de que esas moléculas, vengan de donde vengan, sigan fluyendo sin interrupciones. En Polonia, como en el resto de Europa, la clave es el acceso fiable y competitivo a la energía. No basta con cerrar una llave o cambiar el color de la bandera. Hace falta mantener reservas estratégicas bien calculadas, infraestructura adaptable y, sobre todo, una capacidad de reacción inmediata ante lo inesperado. Los objetivos políticos fijan el rumbo, pero solo la ingeniería diaria mantiene las luces encendidas y los hogares templados. La última lección de este invierno es incómoda pero fundamental. La soberanía energética no se decreta, se construye con décadas de inversión, acuerdos pragmáticos y transparencia real. Cambiar de proveedor no basta si el gas, finalmente, sigue llegando por los mismos tubos, solo que más caro y disfrazado de independencia. Antes de celebrar discursos triunfales, conviene hacerse una pregunta incómoda. ¿Estamos dispuestos a enfrentar la realidad y gestionarla, o preferimos pagar el precio de la negación? Porque al final, la diferencia entre un país preparado y uno vulnerable puede depender de aceptar la verdad detrás de los titulares. Entonces, ¿cómo puede Polonia fortalecer su resiliencia energética a largo plazo y evitar que cada invierno se convierta en una amenaza existencial? Veamos algunas medidas prácticas, inspiradas en casos de éxito internacionales y en recomendaciones de expertos. 1. Invertir en almacenamiento estratégico. Países como Alemania y Austria han duplicado su capacidad de almacenamiento en los últimos 10 años, permitiendo amortiguar los picos de demanda y responder mejor a emergencias. Polonia puede acelerar la construcción de nuevas cavernas subterráneas y ampliar las reservas disponibles. 2. Diversificar aún más las fuentes de suministro. Países como España apostaron hace años por una red de terminales de gas natural licuado y contratos flexibles con proveedores de todo el mundo. Polonia podría seguir ese modelo, firmando acuerdos con países de África, Asia y América para reducir la dependencia de cualquier fuente única. 3. Fomentar la eficiencia energética en la industria y los hogares. Dinamarca, tras la crisis del petróleo de los años 70, implementó un ambicioso programa de aislamiento térmico, modernización de calefacciones y promoción de energías renovables. Hoy, consume casi un 30% menos de energía por hogar en comparación con la media europea. 4. Reforzar la cooperación regional. Polonia puede liderar iniciativas de mutualización de riesgos energéticos con sus vecinos del Grupo de Visegrado y los países bálticos, estableciendo mecanismos de solidaridad y respuesta rápida ante crisis. 5. Apostar por la transparencia y la comunicación pública. En situaciones de estrés energético, la confianza de la población es esencial. Informar con claridad sobre los riesgos, las alternativas y las medidas adoptadas ayuda a prevenir el pánico y a mantener la cohesión social. 6. Acelerar la transición energética hacia fuentes renovables y tecnologías de almacenamiento eléctrico, como baterías de última generación o hidrógeno verde. Alemania, por ejemplo, ha invertido miles de millones de euros en ampliar su parque eólico y solar, lo que le permite reducir cada año su dependencia del gas importado. Por último, la experiencia de países como Japón tras el desastre de Fukushima muestra la importancia de tener planes de contingencia robustos y capacidad de improvisación. Japón logró evitar apagones masivos tras perder casi todo su parque nuclear en 2011,
gracias a una combinación de medidas de ahorro, importaciones flexibles y gestión inteligente de la demanda. Polonia puede extraer lecciones valiosas de estos ejemplos. La independencia energética es, ante todo, un proceso de mejora continua, adaptación constante y realismo estratégico. No se trata de eliminar todos los riesgos, sino de gestionarlos con profesionalismo y honestidad. En conclusión, el invierno polaco de este año es una advertencia para toda Europa. La geopolítica del gas no entiende de fronteras ni de discursos. La única respuesta sólida es una combinación de diversificación, previsión técnica, cooperación internacional y transparencia pública. Solo así, Polonia y sus vecinos podrán transformar la crisis en una oportunidad y garantizar que ningún invierno, por duro que sea, vuelva a poner en jaque la seguridad y el bienestar de millones de personas. La pregunta inicial, entonces, ya no es solo si Polonia puede sobrevivir al invierno sin gas ruso, sino si está dispuesta a transformar su vulnerabilidad actual en una fortaleza para el futuro. El invierno terminará, pero las decisiones que se tomen hoy marcarán el destino energético